Hola, ¿cómo están? Soy Adrián y esta es una nueva sección del canal que se llama Historias detrás del maestro. La idea de esto es que podamos conocer distintos maestros de distintas artes marciales y poder saber cómo fue su historia, cómo fue su pasado y cómo llegaron a ser lo que son hoy. Así que los invito a participar de esta nueva sección del canal. En esta primera entrevista que hice, se la hice a mi maestro, el Daishihan Alejandro García, y la verdad la disfruté muchísimo y espero que ustedes también la puedan disfrutar un montón. Bueno, estamos acá presentes con el Daishihan Alejandro García, que es mi maestro. Y bueno, quería empezar haciéndole la nota a él, la primera nota, quería que fuera él. Así que muchísimas gracias, Ale, por la oportunidad esta. Así que empezamos con la entrevista. Gracias a vos y para mí es un placer, las dos cosas, ser tu profesor y es un placer que experimentemos juntos esta entrevista, ya que tampoco es que he hecho demasiadas entrevistas en mi vida, así que también para mí es una buena experiencia. Contanos un poquito dónde vivís, Ale. Ahora estoy viviendo acá en Ciudad de Buenos Aires, en la zona de Recoleta. ¿Mm? Eh, vamos de cero, porque por ahí la gente no sabe. ¿Qué es la Bushinkan? Bien, bien. La Bushinkan puede tener, desde mi punto de vista, es bastante abstracto, puede tener distintas acepciones en su descripción. Según mi punto de vista, es una escuela. Hay quienes la consideran una organización, una institución. Desde mi punto de vista, es una escuela que expresa una forma de observar la vida. Es una escuela compuesta por tradiciones o disciplinas marciales, ¿no? ¿A qué voy a qué apunto cuando digo escuela? Es una escuela porque ofrece arte, ¿no? Ofrece desarrollo humano, ofrece herramientas de conocimiento para el crecimiento tanto intelectual como físico, eh, como lo dije antes, humano de las personas. Por eso yo lo veo como una escuela más allá de una organización. De hecho, no, no hay mayores reglamentos ni, ni ¿cómo es? Ni reuniones, ni órdenes que la, que la marquen como una organización, ¿no? Pero sí hay dentro de la Bushinkan enseñanzas, conceptos, teorías, conocimiento, todo lo que caracteriza a una escuela, ¿no? Yo la considero una escuela. Está bueno. ¿Y cuál es tu graduación dentro de la Bushinkan? Es Dai Shihan, 15º Dan, lo recibí creo que en el 2018, 2017, 2018 creo. No me acuerdo bien, pero más o menos en esa fecha, por mi maestro, de manos del Soque, pero, eh, pero recibirlo lo recibí en sí por orden, o pedido, mejor dicho, de mi maestro, de Pedro Fleitas. Él, bueno, para mí es un honor que él haya considerado que merezco de alguna manera eh, ostentar ese título, no sé cómo llamarlo, título, premio, grado o lo que sea. En definitiva, los títulos, los grados, son una herramienta que sirven como para destacar de alguna manera el trabajo personal que en mi caso lo utilizo también como una herramienta publicitaria para acercarme un poco más
a las personas y poder lograr lo que a mí me interesa, que es tratar de colaborar con todas las personas en su crecimiento, como lo nombré antes, en crecimiento humano, ¿no? Que me parece la Bujinkan como una herramienta fundamental en el desarrollo del ser humano. Sí, la verdad se nota bastante eso. Yo lo Ujú, veo desde este lado, digamos, ujú, y se nota mucho eso y está buenísimo, que se ujú. crece mucho. Ha sido Así es, mucho así es. crecimiento en este tiempo, así que Ajá, qué está muy bueno, qué bueno. O sea, alegría. se logra, sí, se Ajá. está logrando. Eh, en tu infancia, Ale, de dónde eras? O sea, ¿eras ahí también de Capital? De Capital, Capital, nací en Villa Pueyrredón, no muy lejos de donde estoy viviendo ahora, a 20 minutos de acá. ¿Y cómo? Viví en Villa Pueyrredón hasta los 7 años. Nos mudamos con mis padres a la provincia de Buenos Aires, a San Miguel, y y ahí fue que comenzó mi interés por las artes marciales. A los 9 años comencé a entrenar artes marciales. Eh, tal vez, tal vez comencé a entrenar artes marciales por la necesidad, por la nece- creo que no fue por una ambición deportiva, sino por una cuestión de necesidad por donde vivía. En la zona que vivía era una zona, como lo llamamos acá los argentinos, picante, una zona picante. Y había siempre peleas a la salida del colegio, en el barrio, en los potreros, jugando a la pelota, siempre se generaban peleas. Entonces, como a mí no me gustaba que me peguen, eh, comencé a entrenar, comencé a entrenar artes marciales con taekwondo, ¿no? Y nada, o sea, comencé a los 9 años. Después de un par de años que me golpearon, comencé a entrenar y así aprendí a defenderme. Creo que la mayoría de las personas, alguna vez hablando con amigos, llegamos a esa, ese razonamiento, ¿no? Creo que la mayoría de las personas que comienzan a hacer artes marciales no lo hacen por un tema muchas veces deportivo, sino tal vez los temores nos llevan a buscar el entrenamiento de las artes marciales para poder defendernos de alguna manera. Y uno aprende a defenderse no solo a nivel físico, corporal, sino a nivel interno, a nivel espiritual, porque lo que comienza por ser un arte de defensa personal, termina siendo después un arte de defensa humana, de defensa espiritual, porque a medida que se va desarrollando uno en conocimiento, no solo físico, no solo corporal, técnico, sino conocimiento histórico, conocimiento filosófico, uno va creciendo intelectualmente y aprende a defenderse de otra manera, ¿no? Tiene distintos procesos evolutivos las artes marciales. Y no, digamos, eso no lo desarrollé a través del taekwondo, obviamente, sino que después de unos años busqué algo que me llene más que el taekwondo hasta que encontré, sin desmerecer, ¿no? Obviamente el taekwondo, porque no lo he seguido mucho tiempo, simplemente me interesé por otras cosas, hubo un boom de las películas ninja y por eso me volqué en la búsqueda de otro arte marcial que vista de negro y así fue como comencé en Bujinkan varios años después. Claro. ¿Y cuántos años tenés entrenando, Ale, Bushinkan? Bujinkan en particular, 32 años, 32 años. Se Re bien. cumplen
ya se cumplieron 32 años, en febrero de este año se cumplieron los 32 años. Yo empecé a los 16 años, un febrero del año 88. Buena Por onda. eso todos los febreros se cumplen años de entrenamiento de la Bushinkan. Y nada, son 32 años de felicidad, Claro. 32 Qué años bueno. de disfrute pleno, porque este arte marcial, lo que es lo que es rico de este arte marcial es que nunca se termina de aprender, nunca se termina de aprender. Es increíble, es increíble. Yo llevo 32 años de entrenamiento, o sea, alcancé el grado máximo que se puede aspirar en el arte marcial y yo me considero un aprendiz porque yo sigo aprendiendo y veo monstruos eh, que lo practican, que también van a aprender a Japón y uno dice, no hay un tope, no hay un límite, o sea, y eso es maravilloso, porque si hay alguien que considera que yo sé mucho, o sea, no está sabiendo tanto de este arte marcial porque están los grandes de verdad que son impresionantes, como Pedro, Arnaud, Sven, Peter King. O sea, yo voy conociendo gente y digo, wow, este es lo máximo. Y Claro. después aparece otra persona y, wow, esto no me hubiese imaginado. O sea, me pasó cuando conocí este año a Peter y a Sven. Este no, perdón, El ya año con el tema pasado. de la cuarentena, el año pasado, el año pasado. Yo conocí, al primero que conocí fue a Pedro, ¿no? Obviamente. Y chao. O sea, es inalcanzable. Me sigue pareciendo inalcanzable después de tantos años. Eh, bueno, dije, Pedro es un monstruo, no hay como él, ¿no? No hay como él, pero sí hay paralelismos, no hay como él porque él es él, no hay otro Claro. como Pedro. Pero de repente lo conocí a Arnaud y chau, increíble. Yo no me imaginaba que podía haber alguien que esté a la misma altura que Pedro, ¿no? Y cuando lo vi a Arnaud, es totalmente diferente, otra personalidad, es opuesto, pero es increíble, es un monstruo. Y dije, bueno, los dos polos, Pedro y Arnaud, son lo máximo. Y el año pasado conocí a los dos que me faltaban digamos, del Giteno, del Euro Giteno. Y dije, wow, son tremendos, es increíble. Y se me pone la piel de gallina de, de describir eso, ¿no? Son increíbles. Es algo que, no sé, a mí me fascina. Me pone muy feliz que haya gente como ellos y que dieron tanto y siguen dando por la Bushinkan y que exista eso que uno aspira y que sabe que no se termina, no se termina nunca de aprender. Es algo muy lindo porque las cosas que tienen un fin, uno es como cuando te pones a pensar demasiado en el fin de la vida, te deprime. Entonces, si supieses que Bushinkan ya tiene un tope de enseñanza, ya decís, bueno, ya está, bueno, ya llegué y pero es infinito y eso genera mucha felicidad. Claro, es un camino continuo de Sí, crecimiento. permanente. Ujú, Ah, tremendo. así es. Eh, Pedro Fleitas es tu maestro. Sí, sí. ¿Cuándo lo conociste a él? Bueno, a Pedro lo conocí en el año 91. En el año 91 vino por primera vez a la Argentina y por primera vez aprendimos el Kihon Japo en Argentina. Eh, yo, yo lo conocí, pero no participé de ese seminario. O sea, recién participé de un seminario con él en el año 92. Yo comencé en el año 88 con un alumno de Daniel Hernández, ¿no? Luego comencé con Daniel Hernández en ese año, en el año 91.
¿ah? Yo siempre entrené, esos 2 o 3 años antes, entrené con un alumno de él que se llamaba Macri, casualmente era famoso. Eh, y a los 3 años me sentía como que estaba estancado. De hecho, era 10º Q, ¿no? O sea, comencé con Macri a entrenar, entrené después de un año, año y medio, me llevó a rendir examen y rendí para 10º Q. O sea, era cinturón blanco con el parche, el primer parche de Q, ¿no? 10º Q. Luego, al año y medio, por el año 91, rendí para 9º Q, ¿no? Y yo decía, ya van a ser 3 años que estoy entrenando y recién tengo el primer pequeño grado. Digo, ¿cuántos años se hacen en las artes marciales para llegar a ser cinturón negro? Porque si yo rindo de a medio grado o por cada año y medio, voy a llegar a ser cinturón negro a los 12, 13 años de entrenamiento, ¿no? Y es que cuando uno comienza artes marciales, es normal, no hay que tener prejuicio de la gente que viene y pregunta, ¿en cuánto tiempo llego a primer dan? Porque yo me lo pregunté cuando comencé. Y esa ambición de alcanzar un cinturón negro es una visión romántica, ¿no? Como si el cinturón significara algo. Lo que significa es tu conocimiento. Pero bueno, uno tiene esa aspiración romántica de tener colgado el cinturón negro. Y como tenía tantos años, 3 años, que no son muchos, pero para alguien que recién empieza y quiere ir graduándose es mucho, 3 años para recién el primer cinturón, que ahora comúnmente cinturón verde en 3, 4 meses rinde el examen y ya es 9º Q. O a lo sumo 6 meses, rinde el examen y ya es 9º Q. Bueno, yo estuve 3 años. Entonces dije, algo raro pasa que tardo tanto. Entonces dije, bueno, voy a entrenar con el profesor de mi profesor a ver si de esa manera hago un poquito más rápido para evolucionar. Y así fue, cuando empecé con Daniel, empecé a graduar un poquito más rápido. Y en el año 91, bueno, empecé con él y así fue que conocí a Pedro, porque me habían dicho del seminario, y fui a verlo al seminario, o sea, no participé. Y ahí lo conocí a Pedro y ¡wow! Pedro es siempre igual, es la misma persona. O sea, si ahora uno lo ve a Pedro y ve a alguien inalcanzable, inmenso, bueno, es el mismo del año 91. Obviamente eh, no es el mismo, obviamente no es el mismo porque si fuese el mismo significa que quedó estancado, Claro. pero creció tanto, o sea, nosotros vamos creciendo, pero él no queda ahí, sigue creciendo, entonces siempre está inalcanzable, no se lo alcanza. Eh, y nada, recién me hice alumno de él. Es bastante confusa, bastante difuso el tiempo en el cual me hice alumno de él, porque una cosa es lo que yo considero y otra cosa es lo que él considere. Yo te puedo decir una fecha y capaz que le preguntas a Pedro y te dice otra. Yo calculo formalmente me hice alumno de él en el año 2010, ¿no? O sea, lo conozco desde el año 91, entrené con él desde el año 92 todos los años que venía a la Argentina, luego cada 2 años, y a partir del año 2010 otra vez todos los años porque empecé a viajar para verlo a él donde fuera que esté. Claro. Entonces, viajé a Chile, viajé a Brasil, a Colombia, eh, en, acá en Argentina, en Japón, en Canarias, o sea, donde fuera que esté, todos los años, a partir del 2010, empecé a viajar a verlo. De ahí formalmente ya fui alumno de él. Claro. Eh, ¿Y el tema del Shidoshi, Ale? El ¿Cuándo, Hidoshi, cómo mira, fue? eh, ¿Cómo?
para describir la clase de persona que es Pedro y sus características, y por qué hay que preguntarle a él a partir de cuándo soy alumno. Voy a contar toda la historia, es un poquito larguita. En el año 2001, yo dejo a mi ex profesor, ¿no? Por cuestiones de pensamientos que se bifurcan, o sea, filosofías distintas. Yo ya 2001 tengo 31 años, 32 años, o 29, 30 años. Nací en el 71. Entonces, ya uno va creciendo y a veces, nada, tiene pensamientos o requerimientos que no tenía cuando era más chico. Entonces, bueno, decidí apartarme de mi profesor, de mi ex profesor. Cuando aparté de mi ex profesor estuve 2 años aproximadamente entrenando solo. Solo, cuando digo solo, me refiero a sin profesor. Nunca, nunca paré de entrenar. O sea, siempre iba a entrenar una vez a la semana, a entrenar con Marcelo, con Juan Manuel, con Cristian, a los distintos dojos de los que eran mis compañeros. Iba a entrenar a todos los dojos. O sea, ¿Vos eso tenías nunca un se dojo cortó. propio en ese momento, Ale? Yo empecé a dar clases en el año 93 Ah, está. y nunca paré de dar clases. No Claro. tenía un dojo físico personal, pero sí siempre tenía mi dojo a donde daba clases. Nunca dejé de dar clases, y como yo siento la responsabilidad de que si enseño tengo que estar a la altura de la enseñanza, yo sentía que necesitaba entrenar sin detener ese entrenamiento. Entonces nunca detuve mi entrenamiento. Si bien no seguí con un profesor en particular, no detuve mi entrenamiento. Cuando en el año 2003 le escribo a Pedro, le escribo un mail. No me acuerdo si era un mail o una carta, me parece que un mail. Le escribo un mail a Pedro explicándole mi situación, que yo ya no estaba más con mi ex profesor y que yo estuve entrenando con mis compañeros, pero no puedo verlos como profesores, porque son mis compañeros. O sea, los conozco y uno creo que a su profesor lo tiene que admirar, ¿no? No significa que no admire a mis amigos, mis compañeros, pero de otra manera, de otra Sí. forma. A mi profesor siento que lo tengo que admirar, que tiene que ser alguien como que yo aspire a llegar a ser como él, por decirlo de alguna manera, o que tenga mucho por lo cual aprender, ¿no? Y moverme. Entonces le escribí y si él me aceptaba como alumno y cuáles eran las condiciones, ¿no? Y él me dijo, me escribió, me respondió: siempre fuiste mi alumno, ¿no? Por eso también hay que preguntarle a él, tal vez, desde cuándo me consideraba su alumno. Entonces me respondió así y me dijo: mirá, la única condición que te pongo es que nos encontremos una vez al año en cualquier parte del mundo, ¿no? Y como él estaba viniendo todos los años a Argentina, yo le dije: sí, claro, sí, ok, es vernos una vez. Él venía todos los años a Argentina. Bien, bueno, a partir del año 2004, quienes lo traían en ese tiempo decidieron que él estaba viniendo demasiado a la Argentina y que convenía darle espacio a otros profesores para que vengan a enseñar, ¿no? Entonces, lamentablemente, o sea, yo no estaba en condiciones económicas porque el país estaba bastante devastado.
yo no estaba en condiciones económicas de viajar a otros países, y bueno, lamentablemente él no estaba viniendo para Sudamérica en esa época, venía solo para Argentina, y bueno, o sea, rompí el compromiso, o sea, sin decirle nada a él, ni él que me diga, él no tuvo exigencias para conmigo, ni yo le escribí a él para decirle, che, no soy tu alumno. Pero de alguna manera yo sentía que no podía, que rompí el compromiso porque no pude al año siguiente, en el 2004, que no vino a la Argentina, ir a ningún lugar, no pude viajar. Entonces yo me di por no alumno de Pedro, ¿no? En el año 2005 vino a la Argentina, fui a su seminario y hola Pedro, ¿cómo estás? Abrazo y todo, pero él con la misma cordialidad de siempre, el mismo cariño de siempre, yo como siempre con la misma admiración, pero no, sin ni yo llamarlo maestro, ni él a mí alumno o discípulo, que tampoco nos llamamos así ahora, pero bueno, un trato normal, cordial, como siempre. En el año 2006, Pedro me dice, me escribe un mail y me dice, Alejandro, haceme un favor, escribí una carta para Sensei, eh, explicándole las razones por la cual no podés viajar y por lo cual no podés rendir el saki, la cantidad de años que hace que entrenás, y traducíla al japonés y enviásela a Sensei, que yo voy a hablar con él para que me deje tomarte el saki el próximo año que voy para la Argentina, ¿no? Y esas son cosas que te rompen el corazón, porque, o sea, yo no podía cumplir con él y él, sin embargo, estaba pensando en cómo ayudarme. Así que bueno, con unos alumnos escribí la carta, tenía un alumno, no me acuerdo si era un alumno o un compañero de un chico que entrenaba conmigo que también hacía iaido y era japonés. Entonces este muchacho me hizo la traducción y le escribí a Pedro y le dije, mira, ya tengo la carta para enviarle a Sensei, se la voy a enviar. Y él me dijo, no, hagamos una cosa, envíamela a mí que yo voy a ir, me aseguro, con carta en mano, que le llegue a él y él la lea, ¿no? Entonces se la envié a Pedro, Pedro fue, habló con Sensei, y cuando al año 2007 se hizo el seminario con Pedro y Jack Hovan, y en ese contexto había 300 personas, en ese contexto rendí el saki. Me acuerdo de ese momento, me acuerdo, no, eso es algo que nunca me lo voy a olvidar. Yo siempre estaba tranquilo, yo pensé que iba a rendir el domingo, comenzamos a entrenar y todos me decían, che, ¿estás nervioso? ¿Vas a rendir el saki? Y la verdad que no estaba para nada nervioso. El sábado al mediodía, Pedro, bueno, nos detiene, nos hace ir hacia un lado del club, de la cancha de básquet, y se pone a hablar, ¿cómo es? A hablar sobre un momento importante de la Bushinkan. Hasta ese momento yo todavía no caía, hasta que empieza a hablar sobre una persona, un practicante de hace muchos años que entrena, qué sé yo, y ahí dije, wow, o sea, ¿qué? Es el momento del saki. Entonces me nombra y me llama a ir al centro, ¿no? Entonces yo voy lo más tranquilo, no estaba nervioso para nada hasta que me di vuelta y vi a esa gente, ¿no? Porque él me hace ponerme de frente a toda la gente, a 300 personas, y arrodillarme, ¿no? O sea, yo iba tranquilo hasta que me di vuelta y vi a toda la gente mirándome a mí, siendo a mí, o sea, soy bastante cohibido, ¿no? O por lo menos lo era en ese tiempo, bastante vergonzoso,
y ponerme delante de 300 personas me temblaban las piernas. Y bueno, me arrodillé frente a esas personas, me puse en ceiza y en un momento me dijo él, bueno, vamos a iniciar el saque y cerrar los ojos. Y fue cerrar los ojos y se me fue todo el miedo. Cuando cerré los ojos desapareció la gente, desapareció todo. Fue una situación particular, especial, ese cerrar los ojos y la tranquilidad, la calma total. Yo se lo adjudico, puede ser que yo estaba, son muchos años de prácticas de meditación, prácticas espirituales. Yo meditaba 2 horas y media, 3 horas por día. Entonces, el cerrar los ojos y relajarme no era algo ajeno a mí, a mis posibilidades. Entonces yo cerré los ojos y fue calma total. Y, y lo que sí me impuse a mí mismo, lo que siempre les recomiendo a mis alumnos cuando les voy a tomar un saki, es que no moverse. Yo prefería recibir un palazo antes que moverme sin que Pedro me haya atacado, ¿no? Porque esa situación la vi muchas veces, de que el alumno se corre y el profesor está ahí sin moverse y va, vuelve, va, vuelve. Yo dije, esto no me tiene que pasar a mí. Entonces yo estaba dispuesto a recibir un palazo antes que moverme. Y estaba ahí, y en algún momento sentí que Pedro me había golpeado. Y cuando sentí eso me moví, rodé, ¿no? Rodé y tenía los ojos cerrados en el rodamiento. Cuando me levanto y estoy con los ojos cerrados y en ese interín escucho a la gente aplaudir, toda la gente aplaudir, y no estaba entendiendo qué había pasado, ¿no? Y Pedro viene y me da la mano, me felicita y dije, pasé, pero lo pasé. Y, y después Pedro no permitió ni que se fotografíe ni que se grabe. O sea que yo no tengo un video de Misaki. Desde hace muchos años, desde el principio, Sensei no permitía grabar. En algunas ocasiones permitió que se filme, pero hay muchísima gente que rindió su Saki y no tiene nada de ello. Así que no lo tengo. Pero los que me contaron cómo fue que yo me moví en el momento que Pedro empezó a bajar, ni siquiera había bajado totalmente la espada, estaba quieto y en el momento que Pedro hizo esto, yo ya rodé. Pero yo sentí que me había pegado, ¿no? Pero dicen que no, ni cerca pasó el arma, yo ya me había movido. Y así que de una lo pasé, pero bueno, solo queda la sensación porque no hay videos ni nada que, que lo demuestre. Y nada, Claro. Ah, y, excelente. un, y una emoción más que nada por ser Pedro quien me lo haya tomado. O sea, fue algo maravilloso, y no solo porque me lo haya tomado, sino el agradecimiento a que se haya acordado de mí, que haya él ido a hablar con Sensei. O sea, es mucho más que solamente tomarme un saki. Entonces, por eso siempre voy a estar agradecido y recordar esa actitud de Pedro, que bueno, no solo fue en aquella vez que tuvo esa deferencia para conmigo, o sea, siempre lo hace. Muy buena. Bien. Eh, ¿Y tu primer viaje a Japón, Ale? ¿Cómo se vivió? ¿Qué se sintió? ¿Cómo fue? Bueno, el primer viaje a Japón, yo creo que después del saki, eh, algo se abrió, algo cambió, porque o sea,
Debido a que a mi condición de trabajo y padre de familia, yo no podía juntar el dinero para viajar a Japón, mi condición no había cambiado, o sea, yo seguí trabajando en lo que trabajaba siempre, en las mismas condiciones, yo era carpintero, la carpintería no, o sea, es siempre igual, no hay demasiado dinero por ganar. Entonces, nada, o sea, lo que sí cambió, por lo cual pude viajar a Japón, es que empecé a tener muchos alumnos de la nada. Eh, Así que justo ese año, llegué a tener 44, 40 y algo de alumnos, y gracias a esas cuotas yo pude juntar el dinero en un año. En el 2007 rendí el Saki, en el 2008 viajé a Japón. Ah, Eh, y viajé a Japón con un alumno, Alejandro, me acuerdo. Él dejó de entrenar hace muchos años. Creo que al año, a los 2 años, ya había dejado de entrenar. Pero viajé con él a Japón. Me acuerdo, hubo bastante sacrificio en el viaje, porque, bueno, a pesar de haber tenido alumnos y poder haber juntado el dinero para viajar a Japón, no fue un viaje holgado económicamente, sino que iba con lo justo, ¿no? Entonces, cuando llegamos a Japón, lo que hice es el dinero que tenía, dividirlo en la cantidad de días que me iba a quedar. Y allá en Japón nos quedamos 24 días, ¿no? Entonces, el dinero lo dividí en 24. Había comprado todos yenes, dividido. No me acuerdo qué cantidad tenía, pero creo que tenía algo de 10.000 yenes por día, una cosa así. Y cada clase estaba 3.000 yenes, ¿no? Yo tenía 10.000 yenes y cada clase estaba 3.000. No, 11.000 creo que tenía, una cosa así. La cuestión es que había muchas posibilidades de clases en ese tiempo. Había 3 clases, 4 clases, 3 clases, así más o menos entrenaba por día. Entonces, claro, los días que tenía 4 clases, a mí me salían 3.000 yenes y una clase, 3.000 yenes cada clase, y una clase que se daba, que iba fuera del Hombu Dojo, valían 2.000 yenes, ¿no? Entonces yo, los días que entrenaba 3 clases, me sobraban 2.000 yenes, ¿no? Y con eso podíamos comprar vegetales y algunas cosas para comer 2 veces en el día. Y los días que hacía las 4 clases, tenía que comer un poco de lo que me sobraba del día anterior. Y entonces eh, había días que comía 2 veces y había días que comía una, ¿no? Así fue durante esos 24 días. La cuestión es que yo volví con 59 kilos acá. Volví así, muy, claro, muy piel y hueso. destruido, pero feliz porque había entrenado, porque fui a Japón como si fuese la primera y tal vez la última vez que viajaba, ¿no? Te vuelvo a repetir, por mis condiciones económicas. No sabía si iba a volver a repetirse esa posibilidad de viajar. Y así que bueno, entrené a full y nada, una felicidad completa ver a Sensei, entrenar con todos, con Seno, Oguri, Noguchi, Nagato, Someiya, bueno, nada, con todos, con todos. Disfruté a pleno esos 24 días. Cuando volví, sentí que no sabía absolutamente nada. Me preguntaban, ¿qué hiciste? ¿Qué viste? ¿Qué yo? Y no, fue tan saturante que el entrenamiento, por eso no se lo recomiendo a nadie. Yo, siempre que me preguntan para ir a Japón y cuánto entrenar y cómo entrenar, yo recomiendo que hasta 2 clases por día está bien.
está bien. Que te dé el tiempo para que incorporar eso que entrenaste. Si entrenás mucho, mucho todos los días, por lo menos es mi experiencia, yo volví a la Argentina, obviamente que eso queda dentro y de alguna manera se va despertando. Pero cuando llegué yo no, me sentía totalmente frustrado de que había entrenado un montón y no sentía que había aprendido demasiado. Claro, Así fue mi primera experiencia de viaje a Japón. nada, espectacular. Y, Así. o sea, yo te pregunté por esos dos eventos porque creo que son como los dos eventos épicos, digamos, dentro del entrenamiento. Sí, Rendir sí, el Saki Test sí, sin y lugar a llegar a dudas. Japón. Ajá. Creo que son las dos cosas como las más, a mi criterio. ¿Vos Sí, crees sí. que por ahí hay algo más que vos digas, bueno, esto también es algo que te marca y... Eh, sí, bueno, Bushinkan, o sea, nuestro arte marcial siempre tiene cosas que van marcándonos, pero yo creo que esas dos son las primeras, las fundamentales. Después, eh, por ejemplo, haber ido a Canarias, yo siento que eso fue maravilloso y que era una deuda pendiente que tenía con mi maestro. O sea, ir a su dojo, estar con él en su dojo. Yo viajé para ir a seminarios con él, a Chile, a Brasil, a Colombia, pero me faltaban dos cosas con Pedro. Una era estar en su dojo y otra era estar en Japón con él, ¿no? Porque lo Ah, mismo, o sea, entrenar con él en todos lados, pero no haber entrenado con él en Japón, era algo que me debía muchas cosas y otra cosa más, que eso también lo vivimos juntos, fue el Daikomyosai. El Daikomyosai. Yo viajé siempre estos últimos años, a partir del 2008, después volví a viajar y bueno, venía viajando casi todos los años, pero prefería no hacerlo, son prejuicios personales equivocados, ¿no? Eh, Prefería no hacerlo en el Daikomyosai porque se llenaba de gente y yo prefería estar más, como más cerca de Sensei y poder interactuar con él. Por eso nunca viajé en diciembre, no Daikomyosai. Y por eso esa es otra cosa que considero también épico, haber estado con Pedro, que ya había estado el año pasado, ¿no? También, pero en particular ese día o esa circunstancia, en ese contexto, estar en Japón con Pedro y en el Daikomyosai en el cumpleaños de Sensei, que casualmente fue ya el último año en que Sensei después, en enero, habló sobre su retiro. Así que fue clave haber ido claro. y haber estado en ese año. De hecho, me acuerdo que vos me dijiste, Sensei va a anunciar su retiro, que yo dejo todo y me voy para allá. Y me fui. Así que, y viniste. Así que, bueno, fue algo que lo pudimos vivir juntos también. Sí, ni Así hablar. que es lindo. Se me pone la piel de gallina todavía Sí, 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 cuando es pienso en eso. Es una tremendo, experiencia única. Eso fue tremendo. también para remarcar junto con el Saki y el primer viaje a Japón. Ujú. Nada, tremendo, excelente, muy bueno. Eh, Ale, otra preguntita. Sí, ¿Qué se sintió salir del país, pero a dar un seminario vos? Vos ser la persona que da el seminario ese. bien. Primero, mi sentimiento fue, O tu primer seminario en el país, no sé. yo lo tengo, ¿sabes qué? Algunas cosas, o sea, las cosas, yo recuerdo mucho las cosas en las cuales soy alumno. Cuando soy profesor, no recuerdo tanto, o sea, sí recuerdo los momentos, pero no recuerdo tanto las cosas porque como que estoy impartiendo y estoy más preocupado por lo que los alumnos necesitan que por vivir una experiencia para mí, ¿entendés? Entonces Sí,
no lo tengo tan presente. Yo estoy más preocupado por saber para la gente, para que puedan crecer, y estoy más concentrado en eso que en experimentar algo lindo yo. Entonces no me acuerdo tanto. Sí me acuerdo, ¿no? La primera vez que salí del país fue, no me acuerdo qué año, por los 90, a dar un seminario a Uruguay, algo interno, no un gran seminario abierto ni nada. Iba a dar un seminario sobre el Tenchi Shin a un chico de Uruguay, a un grupo que era alumno de quien era mi ex profesor. Entonces, como no podía ir él, me mandó a mí, ¿no?, a dar un seminario. Ese fue mi primer seminario en Uruguay. Luego fui a dar algunos seminarios a Tucumán en el mismo contexto, y mi primer seminario personal internacional fue en el año 2003, que fui a Brasil a dar un seminario para Márcio. No sé si lo conocen, es un Shihan de Brasil muy, muy importante, es un amigazo, Márcio. Con él fui a dar el primer seminario a Brasil en el 2003, que di, me acuerdo, Kenjutsu y Bojutsu y algo, y Kukishinan Ryu, algo de eso, que habían quedado muy felices, y yo también muy contento de que ellos estaban muy felices, porque eso es lo que te llena de energía, ¿no? O sea, si vos vas a enseñar algo y la otra persona queda triste, entonces no, Claro, digamos, como uno que no no lograste queda nada. muy alegre, que digamos. La felicidad reside en ver la felicidad del otro. Y ese fue mi primer seminario personal, digamos. Claro, tuyo. Ah, Así que buenísimo. lo que me queda sí, que me inspira o me da alegría, es eso, es ver cómo el practicante no solo aprende, sino que se llena de alegrías o felicidades al disfrutar del seminario. Eso es, me parece algo a rescatar como una experiencia personal al haber ido a dar un seminario. ¿Alguna anécdota que te haya quedado grabada en los viajes, ya sea de seminario acá, en Japón, en cualquier lado, que vos digas, no sé? Anécdotas, la verdad, no sé, yo no sé si describirlo como anécdotas, algo pintoresco, no sé, puede ser. Mira, algo que también es para remarcar, que también es épico y que puede tener algo pintoresco, fue en el Taikai, Argentina, en el año 93. Eso también fue Ah, tenés algo razón. muy, muy importante que sucedió, y por primera vez había conocido a Hatsumi Sensei. Resulta que, bueno, en el año 93 yo estaba en la organización, ¿no? No como una persona, digamos, importante de la organización, sino como un practicante activo. Eh, Claro. eh, Durante todo el año, antes de que llegue Sensei, empezamos a hacer exhibiciones en un lado, en otro, a trabajar para que Sensei pueda venir, a arreglar el dojo con mis conocimientos de construcción y de carpintería. Arreglé todo el frente del dojo, había hecho un puente de madera japonés para que venga Sensei y camine por ahí. Ay, Eh, qué loco. Me acuerdo que estuve, fue la semana antes de que Sensei llegue, yo estuve, teníamos que terminar, entregar el lugar, sí o sí terminarlo para el viernes, y yo me quedé toda la noche, me quedé todo el día trabajando, y toda la noche se había alargado a llover, y yo estaba, como estaba en el patio, estaba al aire libre, abajo de la lluvia trabajando, terminé todo, obviamente como cuando trabajas abajo de la lluvia, todo empapado, y me enfermé. Hice el seminario, lo hice con fiebre, el Taikai, Argentina, yo estaba con fiebre, engripado,
Pero esa no es la anécdota. La anécdota es que, bueno, por ser parte de un alumno activo dentro de la organización del Taikai, cuando para retirar a Sensei, para despedir a Sensei, mi ex profesor nos dice a todos los que estábamos colaborando que vayamos a Ezeiza para despedirlo. Y entonces, bueno, fuimos todos a Ezeiza esperando que llegue Sensei para subir ahí las escalinatas eléctricas que lo llevan a las puertas. Y nos pusimos todos en fila, ¿no? Para ir dándole la mano a Sensei, ¿no? Me acuerdo estaba Sensei y estaba Manaka. Sensei tenía un saco, creo que un traje marroncito, con corbata, me parece que estaba en esa época. Cuando vino, no vino de traje, pero cuando se fue de traje. Y yo estaba último para saludarlo, ¿no? Entonces, yo siempre tengo ese pensamiento, ¿no? De que tal vez esta es la última vez. Bueno, estaba último y Sensei le dio la mano a uno, le dio la mano a otro, le fue dando la mano a todos hasta que llegó a mí, que era el último. Me extiende la mano y yo extiendo la mano así y antes de llegar a su mano, miro la mano, lo miro a él y, y lo voy a abrazar, ¡Ah! lo abracé, me colgué del cuello, yo estaba llorando y lo apretaba y él me palmeaba, riéndose, me palmeaba la espalda y yo llorando. Y cuando levanto la cara así, tenía todo el traje de Sensei acá, mojado de que yo había llorado y me había secado en el saco de Sensei. Y después Sensei escribió para el Samyaku, creo que está en el Samyaku 5, que fue después del Taikai Argentina, que lo llamó el Taikai de Buda, y habló sobre las lágrimas del guerrero, ¿no? Que decía que las Sí, lágrimas me del acuerdo. guerrero son como perlas o una cosa así. Sí, Quiero creer sí, que es sí. porque, bueno, por lo menos porque le lloré ahí en el saco. No, tremenda anécdota, es buenísimo. Muy bueno. Sí, eso no me lo olvido nunca. Ni hablar. Y bueno, como para ir cerrando, Ale, Ajá. eh, ¿algún consejo que tengas para alguien que recién arranca o alguien que hace mucho que está entrenando? Sí, em, para alguien que recién comienza a entrenar o para alguien que hace muchos años es lo mismo, que no considere que las artes marciales son una herramienta de agresión o solamente una herramienta de defensa personal en el contexto de una pelea, sino que todo lo que hacemos, nuestra disciplina, sirve para el crecimiento humano, ¿no? Que sin saberlo vamos a ir creciendo humanamente, porque el hecho de esmerarse por mejorar en los detalles, el hecho de ser paciente, el hecho de ser cuidadoso, porque en el arte marcial hay que ser cuidadoso porque se puede lastimar. El hecho de ser cuidadoso nos desarrolla compasión, ¿m? Porque uno cuando entrena es cuidadoso de no lastimar a su compañero, es cuidadoso de no lastimarse a sí mismo, y todo ese cuidado que va desarrollando también es un cuidado que desarrolla humanamente hacia los demás. Entonces, yo los invito a que entrenen con conciencia y con la seguridad de que todo el entrenamiento que tengan los va a desarrollar humanamente, los va a hacer crecer sin que ustedes siquiera lo noten, porque es algo que se produce de forma natural. Nuestro budo es un movimiento de la naturaleza y de esa misma manera, como un movimiento natural, va creciendo uno como ser humano. Ese sería un mensaje, que simplemente entrenen
con confianza y que se desarrollen naturalmente. Es un consejo, es un pensamiento, es un deseo para todos. Bueno, muchísimas gracias, Ale, por esta oportunidad. Muchas No, por gracias. favor. Gracias a vos, Adri. Para mí fue un placer y una experiencia, porque como te decía antes, o sea, no es que me han entrevistado demasiadas veces, no muchas. Y hace poco me hicieron una entrevista, pero por escrito. Yo hablaba, me pasaron las preguntas por escrito y simplemente hablaba. Me gusta más algo como esto, experimentar así, el poder charlar, se siente un poquito más agradable. Así que gracias Sí. por la entrevista. Y ojalá que podamos hacer una en vivo frente a frente la próxima vez. Dale, dale. Que Eso nos dé. más lindo sería todavía porque significaría que se terminó este tema de la cuarentena que tanto nos estresa o nos deprime un poco a la mayoría de Sí. las personas. Bien, Bueno, Adri, muchísimas gracias no, muchísimas y gracias a vos, Ale. Muchas gracias. dale, un placer. Nos vemos. Chao. Muchas gracias por haber visto todo el video. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete al canal, así podés ayudar al dojo. Si tenés algún comentario o alguna duda, la escribís abajo y nosotros te vamos a estar contestando. En la cajita de información te dejo los enlaces para el Instagram y el Facebook del dojo. Así que nos estamos viendo por ahí en las otras redes. Chao, chao.